Nos encontramos en el centro de interpretación de la caminería. El centro de interpretación está situado en La Cerradura, que es una pedanía perteneciente al pueblo de Pegalajar, en Jaén. ¿Qué es el centro de interpretación? Pues es un espacio museístico abierto donde se pretende recoger, con aquellos elementos que lo permiten, un poco la historia de lo que han sido los caminos, digamos aquí en España, durante los últimos 20 siglos aproximadamente. En la primera, digamos, parte de este espacio expositivo recogemos lo que son los hitos de la caminería romana. Entonces, aquí tenemos réplicas de 3 miliarios romanos localizados que aparecieron en La Cerradura. Bueno, estos 2 primeros sí aparecieron en La Cerradura. El siguiente que tenemos más atrás, aunque también procede de aquí de La Cerradura, pero apareció ya en términos de La Guardia. Se ve que alguna ría lo arrancó de su emplazamiento original y lo transportó allí, al igual que pasó con el de Crispo, que es el primero que vemos, que también hubo que rescatarlo pues cerca de 300 metros más abajo de su emplazamiento original. Los miliarios romanos se colocaban en las vías romanas, lógicamente, y daban indicación de distancia a la que te encontrabas de puntos, ¿no? En el caso de estos no hay indicación. En otro que apareció junto con estos, que es el de Massimino Daza, sí aparece la indicación de hacia 1000 pasos. Los 6.000 pasos es la distancia que hay aproximadamente, digamos, con la medida romana, entre La Cerradura y Metesa, que era el actual pueblo de La Guardia, ¿no? Suelen tener una inscripción que hacen alusión al emperador reinante durante el momento de la construcción o arreglo de la calzada romana, ¿no? Al fin y al cabo es parecido a lo que se sigue haciendo, que es publicitarse. En este caso, pues el que tenemos aquí se mandó erigir en tiempo del emperador Trajano y viene a decir, es del siglo III después de Cristo, y viene a decir que bueno, que reparó la vía romana que pasaba por aquí, que era la que se dirigía desde Cartago Nova, Cartagena, hasta la actual Linares, bueno, la antigua Linares Cástulo, que ya conocéis todos por sus excavaciones arqueológicas recientes. La segunda etapa, digamos, de este recorrido ocupa un periodo amplísimo, que iría desde la caída del Imperio Romano en el siglo IV después de Cristo, pues prácticamente hasta el siglo XIX. Lo más curioso de esta etapa, que comprendería todo el periodo visigodo, todo el periodo musulmán, toda la Edad Media y compañía, pues es que la señalítica prácticamente es inexistente, es decir, no hemos encontrado ni siquiera por referencia escrita qué aspecto podían tener las señales del momento. Aquí tenemos 2 representaciones, una es lo que se llama una cruz de término, se solían colocar a la salida de las poblaciones, en los cruces de los caminos, y aparte de tener cierto sentido, digamos, señalítico, pues servían un poco para invocarse a los dioses para que el camino te resultara fructífero. Habida cuenta que la seguridad en los caminos era bastante precaria y la probabilidad de que de un camino saliera vivo no estaba excesivamente clara, ¿no? Entonces, bueno, servían un poco como cruces de humilladero y como sitios para invocar, ya le digo, la protección de las divinidades. En este caso que tenemos aquí, pues bueno, es también de un camino que se dirigía hacia Caravaca de la Cruz y que atravesaba la provincia de Jaén por el término de Vilches, y bueno, es uno que hemos conseguido rescatar hace poco tiempo. Por lo demás, pues ya en este periodo el problema es que es muy vacío de señalítica y de elementos tal. Puede que hubiera cartelería en madera, pero la verdad es que no tenemos referencias ni conocimientos del tema. Siguiendo con nuestro itinerario, como ya he dicho antes, ya empezamos a encontrar de nuevo señalización a partir del siglo XIX. En principio, digamos que ya es tiempo de Carlos III, ordena que los caminos se señalicen, y se señalicen lógicamente mediante la colocación de leguarios. Los leguarios, al fin y al cabo, son lo mismo que los hitos kilométricos de ahora, nada más que con las medidas en leguas, que es lo que primaba en aquel momento, ¿no? Entonces,
digamos, la medida que se utilizaba era la legua, eran los pies, era la vara, eran los codos y lógicamente pues se señaliza así. En este caso que tenemos aquí, esta es una réplica de un leguario que hay a la entrada de Jaén, hay otro similar en Bailén, dentro del propio casco urbano, y como podéis ver pues las indicaciones se dicen a Madrid 60 leguas, Granada 17 y a Málaga 41. La legua, como todas las medidas antiguas, son medidas antropométricas, es decir, están relacionadas con el cuerpo humano. Entonces, lo mismo que decimos un palmo, un pie, un brazo, un codo, pues la legua es lo que una persona o un animal de carga a buen ritmo recorre en una hora. Con lo cual la cosa pues quedaba bastante claro, ¿no? A Madrid 60 leguas, pues ya sabías que tenías que tirarte 60 horas andandico a buen ritmo para llegar a Madrid. Podía parar las veces que quisiera, pero al fin y al cabo eran 60 horas andando, ¿no? Bueno, continuando el itinerario, la siguiente etapa que recogemos es la que hemos dado en llamar el plan del Marqués de Corbera. La hemos llamado así puesto que los hitos que tenemos recogidos dentro de este momento histórico aparecen reflejados en el libro Carreteras de Pardo, ¿no? Y entonces es la primera vez que tenemos un documento que de alguna manera dice la forma y tamaño que debían de tener estos hitos. Prácticamente en el libro recoge solamente 3 tipos de hitos, que son de aspecto triangulares, como este que tengo aquí junto al lado. Después aparecen los miriamétricos, que es los que nosotros llamamos de buzón de correo, y después aparecen los kilométricos, que son más pequeñitos, ¿no? Los de tipo triangular servían tanto para indicar los límites de provincia como para servir de señalización, ¿no? Lo mismo que la cartelería que encontramos ahora, que dice a Madrid 50 kilómetros o algo así, pues también indicaban información sobre el sitio donde estaba ubicado, lógicamente el hito, ¿no? Estos se corresponden con un periodo que va desde finales del siglo XIX hasta principios del siglo XX, que ya entraríamos en el siguiente plan, que sería el plan del Primo de Rivera, que lo veremos a continuación. La siguiente etapa de nuestro itinerario es lo que hemos dado en llamar el Plan Primo de Rivera. El Plan Primo de Rivera fue un plan ambicioso. ¿Por qué? Porque ya nuestras carreteras empiezan a tener aspectos de carretera, ¿no? Hasta lo que hemos visto anteriormente, las carreteras prácticamente habían sido utilizadas por carros. El desarrollo del automóvil propicia el tener que mejorar, digamos, la red viaria. Entonces, digamos, el Plan Primo de Rivera es el primero que acomete esta digamos, gran reforma. Y principalmente en un plan que entraría dentro del Plan Primo de Rivera, que es el plan de firmas especiales. El plan de firmas especiales, por primera vez, se empieza a utilizar el asfalto para las carreteras. Aquí lo que recogemos son principalmente unos hitos miriamétricos, como este que tengo al lado, que es muy bonito, y luego ya hay representación también de los kilométricos y de una señalítica específica que se hizo para el plan de firmas especiales. Estamos ya casi en la etapa final de este centro de interpretación. Aquí lo que recogemos son los hitos del llamado Plan Peña. El Plan Peña quizá el que tenga un recuerdo más próximo en el tiempo, puesto que estos hitos han estado en carretera hasta la década de los 70, incluso todavía es posible ver alguno por ahí en alguna coneta abandonada. El Plan Peña es el primero que introduce el color, aunque antes hemos visto hitos que tenían coloraciones rojas y amarillas, pero eso es por una reutilización posterior de esos hitos. El diseño del color se corresponde con el Plan Peña, que establece que los hitos de carreteras nacionales tendrán la parte superior en rojo, los hitos de carreteras comarcales la tendrán en verde y los hitos de carreteras locales la tendrán en amarillo. El diseño está perfectamente regulado, medido y tasado en un decreto y establece 4 tipos de hitos. Establece el hito de cruce, que lo tenemos al principio, que es un hito prismático
decorado en negro y blanco. Después están los hitos kilométricos, que son estos clásicos que tengo aquí al lado con aspecto triangular. Los hectométricos, que son exactamente iguales, pero un poquito más anchos, ¿no? Y después hay unos pequeñitos, como este que hay aquí en el suelo, que serían los hectométricos, que son los que irían de 100 en 100 metros, ¿no? Finalmente hemos llegado a la última etapa de este centro de interpretación. Aquí hacemos lo que nosotros llamamos un poco de cachondeo, el paso a la edad de los metales. Si os habéis dado cuenta, hasta el momento casi toda la señalítica que hemos ido recogiendo está realizada en piedra. Excepcionalmente hay algunos elementos que están realizados en hormigón, pero a partir de este periodo ya, digamos, la piedra pasa a la edad de piedra y empezamos con la edad de los metales y lógicamente con la edad de los plásticos. La representación que tenemos aquí pues prácticamente es escasa, pero bueno, curiosamente, aun siendo escasa, lo que sí tenemos son algunos hitos de inauguración que se corresponden con momentos puntuales del arreglo o de la terminación de alguna carretera. Son hitos muy localizados, donde aparte de indicar, se indica con mucha precisión, por ejemplo, el kilómetro exacto donde se colocan, con la precisión de metros, y además suelen tener una indicación del sitio, lugar y la fecha en que se colocan, ¿no? Los normales, lo que pasa es que el que tenemos normal es el primero de la serie, está bastante deteriorado, pues solamente indican, van de 10 en 10 kilómetros. Y ya la indicación es kilométrica, no tienen, digamos, un mojón específico, sino que son ya unas plaquitas de metal donde en la parte de arriba aparece una cartela indicando la carretera que se corresponde y después una placa que indica el punto kilométrico donde nos encontramos. Bueno, aparte de los planes que hemos comentado, digamos, recogemos también otra serie de hitos de menor entidad, que son estos que tengo aquí a la derecha, que se corresponden con carreteras locales, donde, digamos, no se sigue el arquetipo o la fórmula de las carreteras, digamos, de mayor importancia, sino que son carreteras secundarias, pero que también tienen su señalización. La señalización, como veis, varía y va en función un poco del diseño que quiso darle el ingeniero constructor de la carretera, pero que creemos que también es interesante tenerlos recogidos, todo esto que no se correspondan con planes, digamos, de la envergadura de los planes nacionales. Bueno, pues ya con esto termina nuestra visita al Centro de Interpretación de la Caminería. Al fondo, lo que podéis ver son las canteras del Mercadillo, aunque parezca mentira, de ahí salió la Catedral de Jaén, que por deseo expreso de los arquitectos que la construyeron, que siempre pedían esta piedra por su calidad excepcional, ¿no? Ya solo me resta invitaros a que vengáis a visitarlo, a conocerlo. Nosotros estamos dispuestos a enseñaroslo y a haceros visitas guiadas. Para el que tenga mayor interés puede buscarlo. Tenemos una página que se llama Orden de la Caminería de la Cerradura, que si entráis dentro de ella pues podréis encontrar referencias e imágenes fotográficas del centro de interpretación, y tenéis también otro apartado que también hace la Orden de la Caminería, que son los congresos virtuales. Este año vamos ya por el 6º, y las actas de los congresos anteriores con todas sus comunicaciones pues también podéis descargarlas de la página. Aparte de eso, tenemos un apartado de bibliografía donde tenemos una buena reseña bibliográfica sobre libros antiguos sobre caminos, ventas, posadas y temas relacionados con este tema. Y también tenéis pues nuestras direcciones de contacto por si alguno estáis interesado o en haceros miembros de la Orden de la Caminería o en pasaros por aquí y tener una visita guiada. Ya solamente me queda que os animéis y que vengáis. Se me olvidaba, si os habéis dado cuenta, aquí este centro no tiene verjas, no tiene vallas. ¿Y por qué? Porque digamos que es el único centro de interpretación, por lo menos que yo conozca, que tiene un horario extendido. Estamos abiertos 365 días al año, 24 horas al día. Con ello quiero decir que podéis visitarlo a la hora que queráis, el día que queráis, que seréis bien recibidos.